Buenos días, sean cada uno de ustedes bienvenidos a su semana número 14 del curso Métodos y Técnicas de Investigación Criminal. Como nada, 14 semanas, estamos ya a 2 clases de poder finalizar el desarrollo de nuestro programa y que ustedes puedan sustentar su examen final. Supongo que para muchos, pues, ya es un sinónimo de felicidad poder concluir un semestre más, porque no estarán concluyendo únicamente mi curso, sino, pues, los otros que conlleva, el estudio del noveno semestre. El tiempo ha pasado demasiado rápido y hoy, pues, ni modo, tenemos que hablar acerca de la clasificación de las circunstancias indiciarias. Un tema bastante complejo, un tema bastante, un poco extraño, mejor dicho, un poco, desconocido, toda vez de que nuestro proceso penal guatemalteco es eminentemente garantista. Y en penal todo se debe demostrar. No debemos, presumir más que la inocencia. Y en este caso, hablar de una prueba indiciaria es algo que se quedó corto durante toda la investigación, durante cada una de las etapas del proceso, pero algo así como aquel meme, ¿verdad? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. O sea, o las pruebas que tengo son poquitas o no son tan directas, pero esto me conlleva a pensar que de verdad la persona pudo haber sido responsable de la comisión de determinado acto. Entonces, vamos a hablar. Yo sé que el tema será un poco, no sé, tal vez ajeno a lo que vemos constantemente, porque incluso en los debates es, a la gran, es poco lo que se ha logrado en sentencia condenatoria con prueba indiciaria. Los jueces no se arriesgan a vulnerar una presunción de inocencia basándose, o tomando como base, mejor dicho, un indicio, una prueba indiciaria, no una prueba que haya llevado cada una de sus fases a cabalidad y que nos digas una prueba directa. No, es una prueba indiciaria. Hay diferencia entre prueba directa, recordemos que una prueba debe de demostrar directa o indirectamente el hecho que se está investigando o que se pretende demostrar. En tanto que la prueba indiciaria, como ya les dije anteriormente, se ha quedado corta por alguna u otra razón, o no se tuvieron los suficientes elementos, no se encontraron esos elementos para poder complementarla, para poder concatenarla con otra, para poder hilvanarla, esta indiciaria con otra, porque entonces dejaría de ser indiciaria y pasaría a ser una prueba directa. Así que, pues, es como les digo, pongan atención y escúchenlo, porque cuando ustedes estén en la práctica, no les digo que siempre va a pasar, pero a más de alguno, en alguna oportunidad, vas a ver que está trabajando un proceso o que se va a enfrentar a una defensa en donde hay prueba indiciaria. Ayer, precisamente, en los titulares de los periódicos, de los medios de comunicación, bueno, al menos en mi caso escrito, yo recibo los escritos, había, un titular que me llamó mucho la atención y hablaban acerca de una absolución, una sentencia absolutoria. Un delito bien, de cuyo bien jurídico tutelado era la vida. Leí toda la noticia y dije, bueno, muchas personas tal vez van a creer aquí que los jueces, pues, tuvieron alguna parte de no sé, de apoyo para el sindicado, para el acusado, pero ya al analizar la noticia y ver la forma en que la fiscalía trabajó cada uno de sus indicios, se da cuenta uno de que pudo haber quedado corta la investigación y sobre todo aquí que pretendían demostrar, que pretendían probar una autoría intelectual. Si de por sí, o el trabajo de investigación con ya cada una de las fases del proceso, apoyándose de la criminalística, cuesta, de verdad porque no es fácil, cuesta demostrar la autoría de una persona, así material, la intelectual es mucho más compleja. Pero no quiero hablar mucho porque la clase es muy
bastante larga, así que entro de lleno al objetivo de la clase. Les pongo ese ejemplo, busquen ustedes, los que ya leyeron la noticia, pues sabrán de qué estoy hablando. No había una prueba directa. Y la prueba indiciaria que se pudo tal vez haber, tomado la fiscalía, no lo supo manejar, siento yo, y también se pudo haber quedado corta, porque la autoría intelectual es demostrarle al juez esa parte interna del sujeto activo, esa parte interna del iter criminis, porque la piensa, el sujeto la, no sé, la maquina en su mente y luego la ejecuta. Pero aquí estamos hablando de una fase nada más del iter criminis, que es la fase interna. Entonces, ¿cómo se va a demostrar? Es bien complicado, eso es bien complejo y difícilmente se logre demostrar una autoría intelectual, ¿verdad? Bueno, vamos al objetivo de la clase. En continuidad al desarrollo del programa de estudios, pretendo explicar la clasificación de las circunstancias indiciarias, su importancia y su aplicación en la parte práctica del proceso penal guatemalteco. Entremos ya. ¿Cuál es la etimología de la palabra indicio? Estamos hablando de prueba indiciaria, así que tenemos que estudiar qué es indicio. Indicium es una derivación de indicare, que significa indicar, hacer, indicar, hacer conocer algo, mostrar, hacer saber. Con un criterio dinámico, preferimos pensar que indicio proviene de indicere, resultante de la contracción de inde, dicere, que denotaría el hecho, pero iluminado por el argumento probatorio que de él obtiene el intérprete. Así que, bueno, vamos más sencillo. ¿Cuál es la etimología de la palabra indicio? Derivación de indicare, que significa indicar, hacer conocer algo, mostrar, hacer saber. O bien, fácil, con un criterio dinámico, proviene de indicere. Hasta ahí. En la búsqueda de indicios, vuelvo, esta presentación la hablé la semana pasada, pero la retomo ahora. En la búsqueda de indicios se debe observar con todos los sentidos: ver, oler, sentir, oír, tocar también, pero difícilmente una víctima vaya a poder tocar. ¿Por qué? Pues, primero le atan las manos, lo neutralizan, tapan los ojos y atan las manos. Ahí ya neutralizaron a la víctima. Pero oler, o sea, la nariz no se la pueden tapar porque entonces, pues, muere la persona. Sentir, ¿qué está sintiendo? ¿Hay calor? ¿Hay frío? ¿Va por un camino escabroso? ¿Camino? ¿El carro o el vehículo en el que lo llevan está moviéndose mucho? ¿O, contrario a eso, se sentía que el vehículo se desplazaba de una forma tan natural, tan normal? O sea, considero que era una carretera. Oír, ¿qué escuchó a lo largo del trayecto? Todas estas pistas que va a proporcionar la víctima le van a servir a usted como fiscal para poder encontrar a los responsables, para poder establecer esa verdad histórica del hecho que va a investigar o que está investigando. Pero si es abogado defensor, usted tiene que encontrar todos esos errores o poner atención a esos detalles. Porque, ¿qué pasa? Si la víctima le dijo, es que fíjese que yo sentí que me llevaron a un camino escabroso y el vehículo en el que me transportaban brincaba mucho, se iba de un lado a otro, entonces me dio la impresión de que era de terracería. Ah, bien, está bien. La fiscalía hizo ya su recorrido, ya está el croquis del escenario del crimen, pero luego cuando usted como abogado defensor va a hacer un recorrido también, miren ustedes, ser abogado defensor no es solo de irse a sentar a una audiencia, es ir y establecer lo que su cliente le dijo, hacer usted su propia investigación para poder confirmar si lo que el Ministerio Público dijo, pues es así, o bien contradecirlo, ¿no?, en cada una de las audiencias. ¿Qué pasa si al momento de hacer el recorrido usted se da cuenta de que, según el croquis, jamás encontró un camino escabroso, jamás hubo un camino así de como de terracería? Porque al seguir el croquis que le dio la fiscalía, todo es un camino asfaltado. Entonces usted tendrá un punto para defender y poder contradecir lo que dijo lo que está diciendo la supuesta víctima. Entonces hasta puede proponer una reconstrucción de hechos para que el juez se pueda ilustrar de que no hay un camino de terracería, pero sí uno de carretera asfaltada. Eso le va a permitir, no sé, tal vez obtener la libertad de su cliente. Es ahí en ese despertar de cada uno de los sentidos que tenemos.
Debe asegurarse de revisar en detalle todo el escenario criminal. Por ejemplo, sectorizar de forma imaginaria la búsqueda y observar de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, dividir por áreas y segmentos, paredes, piso, techo, gradas y otros. Esta sectorización debe ser imaginaria. No va a decir usted va a agarrar un yeso o va a agarrar un marcador permanente y va a decir, bueno, esta pared la voy a dividir en 4, este cuadrante 1, 2, 3, 4, uno lo analiza tal grupo, tal equipo. No, porque entonces estaría usted alterando una escena del crimen. Si usted es fiscal y lo hace así, le va a dar armas a la defensa, porque uno va a decir, bueno, pues la escena estaba así cuando llegaron las primeras personas en proteger y resguardar la escena del crimen. No. ¿Quién hizo eso? ¿Quién rayó ahí? El fiscal. Ah, bueno, entonces alteró la escena. Ya va sembrando usted la duda, porque así como pudo haber alterado esa área, pudo haber mal trabajado el resto de la escena del crimen. Y a veces no se hace con intención. O sea, la mayoría de veces me atrevo a decir que las escenas son alteradas no con intencionalidad, no con aquel sentir doloso, sino culposo. Pero al final es una alteración, es una contaminación. Y eso debe de tener cuidado como fiscal y como abogado defensor, debe tener suficiente astucia para poder determinar si fue contaminada la escena, si fue bien trabajada, si fue mal trabajada, o a medias, si solo llegó a echar un vistazo el equipo de recolección de escena del crimen. Vamos, hablemos del indicio como hecho. ¿Qué es esto? Bueno, para que podamos con propiedad hablar de indicio, se requiere aprehender el hecho en su momento dinámico. O sea, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Por qué está, no sé, este lapicero en la escena del crimen? Está un lapicero tirado en la escena del crimen. ¿Qué pasó? Bueno, entonces tenemos que imaginarnos qué pudo haber ocurrido, pero una imaginación acorde a los hechos, no una imaginación como el abogado defensor de aquel personaje, de ahí está el detalle, donde él armó todo y lo armó mal, sino que ese justo momento en el que pudo haber pasado. Hay un programa que yo siempre lo menciono, que lo dan en el cable, que es una investigación forense. Y dice el forense, las escenas me hablan, los cadáveres me hablan. Y cuando yo oí el anuncio dije: bueno, igual voy a ver de qué trata el programa". Y él dice: "Cuando recibo el cuerpo en la morgue le pregunto, ¿qué me quiere decir?". Entonces digo yo: "Pues sí es cierto, así tiene que ser uno", pues internamente se van a creer que uno no está un poco cuerdo, ¿verdad? O que le faltan 2 centavos de cordura, pero preguntarse: "¿Qué pasó aquí? ¿Qué me quiere decir la escena? ¿Qué pudo haber ocurrido?". Y ver que los indicios tengan una relación directa o indirecta, y poder establecer si son indicios que pudieron haber dejado las personas, o son contaminaciones que pudieron haber dejado las personas curiosas, o que estuvieron adentro de la escena del crimen, o que pudo haberla dejado el actor para poder distraer su atención y desviar el rumbo de la investigación, o si puede ser directamente vinculada con la escena. Cuando se relaciona con la pequeña historia del proceso, una pequeña historia que a la larga muchas veces se convierte en una historia de años, porque un proceso penal no es corto. Entonces, debe de aprender usted, no de aprender de, aquí le digo aprehender con H, debe de capturar ese momento dinámico de la escena en su imaginación, en su mente, relacionarlo con la historia del proceso y con una regla de la experiencia. O sea, aquí tiene que aplicar usted también la experiencia. Recordemos cuáles son los elementos de la sana crítica razonada: la experiencia, el sentido común, la psicología. Pero esa experiencia no se va a aplicar únicamente por los jueces en un proceso. También uno, ¿qué nos dice la experiencia? ¿Qué ha adquirido usted conforme ha trabajado cada uno de sus procesos? Y si uno dice, porque todos empezamos de cero en algún momento. No, pues yo nunca he tenido un proceso así. O le soy sincero o le soy sincera, es mi primer proceso. Ah, bueno, pues entonces lo voy a comentar con otros abogados, con amigos. De verdad, siempre hay quien le tienda la mano a uno y le diga: "Ay, fíjese que yo no llevé un proceso así, pero mire, aquel abogado va a hablarle, es muy buena gente. Consúltele qué puede hacer en ese caso".
Y si le ha de cobrar por la consulta, pues ni modo, ¿verdad? Tocará pagar. Y si no le cobra, pues qué bueno, estará compartiendo la experiencia de él y usted estará haciendo su propia experiencia, pero es necesario tener esa concatenación del indicio con una historia y la experiencia. La importancia de documentar todos los indicios encontrados servirá para que el fiscal realice una valoración de cuáles les serán útiles para ponerlas en cada etapa procesal. Bueno, yo siempre he contado y uno de los conflictos más grandes que hay, porque los hay, como cuando uno dice, bueno, hacen grupos y van a trabajar tal cosa, ¿verdad? Sí. Hay discusiones, hay criterios encontrados en cada uno de los grupos. Dice, es que él no hace nada, o es que siempre hago solo yo, o solo yo expongo, o mira que él solo está hablando por teléfono, solo está chat. Siempre hay discusiones en un trabajo de grupo. Igual sucede en un escenario criminal. No siempre, pero se dan. Y cuando se trata de embalar indicios, pues, a veces el equipo de escena del crimen se pone un poco reacio. O sea, hay que decirlo porque siempre ha pasado lo mismo. ¿Y eso para qué se lo va a llevar? ¿Y eso por qué se lo va a llevar? ¿Y eso cómo lo embalo? No, hombre, si eso no le sirve para nada, mire, el cuerpo está allá. Sí, pero la hipótesis de uno es otra. El que va a trabajar la investigación, el que va a trabajar el proceso es uno, y va a ser usted. El otro solo le va a recoger o le va a embalar, le va a guardar, le va a documentar lo que usted le diga. ¿Qué va a hacer usted con eso? Es problema suyo, no de él. El problema de él es llevárselo y documentarlo, ver cómo lo embala. Pero el resto va a ser de usted. El problema futuro, acertado. O no sé, o con desacierto va a ser de usted, o es de uno. Y es por eso que debe de una vez que ya ha documentado toda su escena, que ha recibido los resultados de los análisis del INASIF, esa investigación científica, usted va a poder decir, bueno, esto sí me sirve, esto lo desecho, esto no lo voy a incorporar porque pues no tiene nada que ver. No. Pero no le va a ir a decir usted al equipo de ICRI, ay, mire, tenía razón, fíjese que esto no me va a servir. No, si el que dirige la investigación es usted va a saber qué le va a servir y qué no, qué se lleva, qué deja, qué incorpora, qué desecha. Quien lleva una línea, una hipótesis, es usted. Así que, pues, ni modo, el equipo de ICRI tendrá que hacerlo. Yo recuerdo, tengo una persona conocida muy cercana y dice, ay, no, fíjese usted, me dice que a veces el fiscal, va a creer que el fiscal quería que yo me llevara tal cosa, ¿y para qué? Yo me le quedaba viendo y estaba a punto de convulsionar y decía, no, yo ya no trabajo ahí, yo ya no trabajo ahí, no es problema mío, pero sí le dije, y bueno, ¿y usted por qué se pone tan, y disculpen el término, porque se pone tan brincón con el fiscal? Es que cae mal, licenciada. Mire, había que mover esa piedra y había, y no, pues, y la persona se había suicidado. Sí, le dije, pero para poder justificar una desestimación del proceso era necesario llevarse ese indicio y documentarlo. No iba a haber investigación así grande y profunda, pero sí hay que documentar, hay que demostrar que la persona se suicidó. Y esa piedra a mí, al momento de mi desestimación, la hubiese podido, no sé, usar en mi argumento de justificación. Tal vez el fiscal iba por esa línea. Pero, ¿y entonces por qué no dice? Me dijo. Porque uno como fiscal no tiene por qué decirles a ustedes qué es lo que uno va a hacerle. Ustedes sencillamente tienen que hacer lo que uno les diga. Y empezamos una discusión así con él. Dijo, no, pues ya, ay, no es mi trabajo, no es mi proceso. Es más, ni siquiera estoy ahí. Pero vamos a ese choque que hay de posturas del equipo de escena del crimen que se da. Sí ocurre. ¿Para qué se va a llevar eso? Ay, no, es que todo se lo lleva. Pues sí, todo me lo llevo. Siempre lo he dicho, más vale que sobre y no que falte. Y aplica en todo, en todo. Vamos, sigamos con esto. La naturaleza de la prueba indiciaria. Bueno, los indicios son una prueba crítica, lógica e indirecta. Indirecta. Esta es la naturaleza de la prueba indiciaria. Los indicios son una prueba crítica, lógica e indirecta. Distinto de la prueba, le digo yo. Que sin lugar a dudas al momento de
diligenciarla en el debate, el juez va a decir: "Sí, pues sí, 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 esto sí pasó, o esto sí ocurrió así, porque, pues, ahí está". Pero en la prueba indiciaria, el juez va a tener que hacer un análisis más profundo, porque no puede verlo de una forma tan directa. Va a tener que hacer esa crítica, va a tener que hacer ese análisis, y se tendrá que apoyar de su lógica, casi que con la sana crítica razonada. Su sentido común va a ser transmitido en una crítica, usando la lógica. ¿Por qué? Porque esta prueba no es directa, sino que es indirecta. Prueba indiciaria, algún proceso que se haya trabajado con prueba indiciaria, me atrevo a catalogarlo así, de un expediente de una persona de sexo femenino desaparecida hace muchos años, cuyo cuerpo no ha sido localizado. Al día de hoy no ha sido localizado y hay muchas búsquedas. Se han hecho búsquedas de ella en todo, casi que en toda la república, pero no encuentran el cuerpo. ¿Tenemos algo directo que nos diga que ella pudo haber fallecido? Es que se encontraron manchas de sangre en tal, sí, pero ¿son de esta persona? Desconozco los detalles del proceso, pero una persona, bueno, está bien, hay sangre. ¿Es de la víctima? Sí, sí es de la víctima. Ah, vaya. Pero ¿qué certeza tengo yo de que la víctima no solo fue herida? No necesariamente tuvo que haber sido muerta, sino que puede que esté herida, que haya sido herida nada más y que haya sobrevivido a esas heridas. O sea, a eso voy con la prueba indiciaria. No hay algo y no hay una certificación de defunción, no hay un médico forense que certifique o que dé fe de que efectivamente el trabajo del cuerpo vio el cuerpo. No hay un cuerpo, pero hay manchas de sangre. Esta persona no aparece, nunca fue encontrada. Entonces, creo que sí. La prueba me puede indicar de una forma indirecta que sí le dieron muerte. Ese es el ejemplo que yo les pongo aquí, en un caso de aquí de Guatemala. Podríamos estar trabajando con prueba indiciaria. ¿Ven? Es crítica lógica, pero indirecta. Naturaleza de la prueba indiciaria. Siguiendo a Carneluti, podemos decir que cuando se habla de prueba directa, pero aquí no estamos ante una prueba directa. Vamos a diferenciar. Según Carneluti, en la prueba directa, el hecho lo presencia el juez. En la prueba histórica, como por ejemplo en el testimonio, en el documento, se le presenta al juez el hecho a probar. En la prueba de indicios, en la prueba indiciaria, ni el juez observa el hecho, ni este está representado. Lo que tiene es un hecho que le sirve de sustento y de base para buscar el hecho a probar. O sea, el caso que les pongo, el ejemplo, se cree que la persona está fallecida, sin un cuerpo. Incluso hubo un debate, se inició el proceso sin un cuerpo. Ah, esta ausencia al juez, pues no le está representando mayor cosa, solo una ausencia de un cuerpo, pero le sirve de sustento para creer que pues sí, le pudieron haber quitado la vida a esta persona. Sigamos. Vamos aquí a un ejemplo. A le causa la muerte a B con una cuchilla. Puede suceder que haya testigos que relaten el hecho. El testimonio le representa al juez el hecho. Sí, en el caso de que haya testigos. Pero si no hubo testigos, puede suceder que se encuentre el cuchillo con el cual resultó muerto B y se establezca que el cuchillo era de A, que este había sido que A había amenazado a B. Pero el fallecido es B, ¿sí? Pero él empezó, por así decirlo. Que se encuentre en la ropa de A manchas de sangre del mismo tipo de la de B. Así, bueno. El hecho a investigar es saber quién le dio muerte a B. Básicamente, eso es lo que queremos saber. ¿Qué ocurrió? El cuchillo, la propiedad del cuchillo, las manchas de sangre
No le permiten ver al juez directamente al autor del hecho, ni tampoco le representan al autor, pero le permiten, sustentado en ellos, inferir que el causante de la muerte de B fue A. No hubo testigos, nadie puede decir directo, no hubo una cámara que nos diga, pues sí, ahí se grabó donde A le ensartó el cuchillo a B. No, ¿por qué no puede ser tan fácil para el juez deducir que pues sí, fue A? Porque en algún momento la defensa, por ejemplo, de Ale va a decir: "Sí, es que sí tenía manchas de sangre en su ropa", pero se justifica de que cuando le vio, quiso reanimarlo, quiso revivirlo, le dio respiración de boca a boca. A ver, Ministerio Público, ¿usted hizo algún, hisopado bucal? Si usted hubiese hecho un hisopado bucal, encuentra ADN de mi cliente en la boca del fallecido, porque le intentó dar respiración de boca a boca. Por eso se manchó de sangre. Pero la fiscalía no hizo ese peritaje. Entonces empieza a sembrar duda en el tribunal. ¿Qué pasó? Bueno, puede ser, tiene lógica lo que está diciendo la defensa, pero también tiene lógica la hipótesis de la fiscalía. ¿Cómo se desempata ese hecho? Yo recuerdo que hace muchos, muchos años, y siempre lo pongo de ejemplo, tenemos todo el caso armado, pero no tenemos la guinda del pastel, por así decirlo, como para poder llevarlo a un debate y decir, convencer al juez. Algo nos falta. Y recuerdo que mi amiga en su momento, cuando éramos muy jóvenes, me dijo, fíjate que tengo el proceso y me lo explicó todo. Y le digo, ¿y por qué no pedís la orden de captura ya? Porque no me la van a dar, me falta tal cosa. ¿Tú crees? Le dije, sí. Pero voy a ir al juez y le voy a explicar así. Algo así, por ejemplo, una adivinanza, me dijo. Te la formulo a ti, me dijo. Tiene cola de perro, tiene orejitas de perro, me dijo. Tiene hociquito de perro, ladra como perro, hace pipí como perro. ¿Qué es? No me vas a decir que es un pato, me dijo. No me vas a decir que es un gato, es un perro. Entonces casi así está mi proceso, me dijo. Solo que tengo las orejas, tengo la trompita, tengo la colita, pero no tengo el ladrido. Entonces me voy con prueba indiciaria. Y fíjense ustedes que siendo yo trabajadora del Ministerio Público, hasta allí entendí cómo se aplicaba la prueba indiciaria. Con ese ejemplo tan burdo, si quieren, podría parecer, pero a mí me ilustró tanto y me hizo saber en qué efectivamente, porque Carneluti y todos ellos hacen o explican su postura de una forma muy técnica. A mí, a mí a veces me cuesta y entiendo más, cada quien tiene su forma de aprender muy distinta, de una manera muy diferente. Yo entiendo más con ejemplos. Hay otros que le dan una lectura al libro y por muy profundo que sea, ya lo entienden. A mí me cuesta, la verdad a mí me cuesta. Entonces busco maneras de aprender un poco más, no sé, más dinámicas. Así que aquí les pongo el ejemplo de la muerte de A con B de una prueba indiciaria. El ejemplo del perro con una prueba indiciaria. Y con todo respeto, el primer ejemplo que les hablé de un caso concreto con prueba indiciaria. Sigamos. Hablemos ya de la prueba, pero aquí estamos hablando de prueba en general. Artículo 181 del Código Procesal Penal. Salvo que la ley disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Ah, bueno, estamos hablando de la prueba. Últimamente se cortan las llamadas, pero en este caso no, sigo en línea, solo quería verificar. Bueno, nos establece aquí que la ley, salvo que disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad. Artículo 5 del Código Procesal Penal. ¿Qué establece ese artículo 5? Vamos otra vez. Este artículo 5, de verdad, yo no lo dejo descansar a ustedes. El proceso penal tiene por objeto la averiguación. Ah, aquí está hablando de averiguación de una verdad. Sí, una verdad plasmada en un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido. Ah, eso lo va a hacer el Ministerio Público. ¿Será que solo el Ministerio Público y los tribunales van a averiguar algo? ¿Pueden investigar? ¿Solo el Ministerio Público puede investigar?
Pregunto, ¿sí, no o hay alguna excepción? Bueno, sí. El querellante adhesivo puede coadyuvar con la investigación que está haciendo el Ministerio Público, pero tiene que haber una autorización judicial para poder llegar a este punto. En tanto que, si no hay una autorización judicial, aunque yo me diga o me haga llamar querellante, no voy a poder investigar. Y si lo hago, pues no va a ser válida, porque aquí dice que es mediante los medios de prueba permitidos y que se debe cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Siempre con el artículo 181 se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Bueno. Se podrán probar todos los hechos. En penal, en materia penal, todo se prueba, todo se demuestra, excepto un punto nada más. Eso no necesito demostrarlo. ¿Qué es lo que no demuestro? La inocencia. Eso sí, me presumo inocente. Creo que hay una película que se llama Se presume culpable. No la he visto, la verdad no la he visto, y ni siquiera sé si existe, de verdad, o yo le cambié el título, no sé, pero sí, siempre tuve pendiente de verla. Se presume culpable. Aquí en Guatemala no, aquí en Guatemala se presume inocente. Hasta el momento en que el tribunal ingresa nuevamente a la sala después de haber ido a deliberar. ¿Qué va a pasar con toda la prueba que se diligenció? Prueba directa, prueba indiciaria, no sé, el tribunal dispondrá qué va a pasar. Ay, qué nervios, ¿verdad? Voy a ser campeona, voy a ser subcampeona de aquí. Cuando el tribunal pronuncia su sentencia, ¿cuál es el requisito que la ley impone al tribunal al momento de dictar una sentencia? La va a dictar en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Entonces, cuando el tribunal se hace su ingreso, el tribunal, por favor, ponerse de pie, todos nos paramos después del tribunal, pueden tomar su asiento, sentarse. En nombre del pueblo de la República de Guatemala, procedemos a dictar la sentencia. ¿Qué? Fulano de tal, después de todo su argumento y su análisis, es considerado responsable de la comisión del delito de asesinato o es absuelto del delito de asesinato. Solo hay dos formas en una sentencia, o condenado o absuelto. Si lo condenan hasta ese momento, se podrá decir que se destruyó la presunción de inocencia. Si lo absuelven, podemos decir que jamás se pudo destruir esa presunción de inocencia. Entonces no se pudieron probar, demostrar cada uno de los hechos plasmados en esa relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que le atribuyó la Fiscalía mediante una acusación. Así de sencillo. Bueno, la prueba debe ser obtenida por cualquier medio permitido. No debemos invadir privacidad, no debemos invadir garantías constitucionales ni procesales. Debemos de tener esa cautela. Y como defensores debemos velar por la aplicación de esa cautela. Y si no se aplicó, si no se tuvo ese deber de cuidado, si se vulneró esta cautela, entonces ya lo usaremos nosotros como nuestra plataforma de defensa. Vámonos al artículo 184. ¿Qué es esto? El hecho notorio. ¿Sabe usted qué es un hecho notorio? Le había puesto atención a este artículo. Hecho notorio. Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, pueden prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo declarándolo comprobado. Bueno, un hecho notorio. Solo estoy buscando un artículo. Bueno, este artículo del 184 que está dentro de lo relacionado a la prueba, se va a aplicar en el momento del debate, hasta en esa etapa casi final del proceso.
¿Qué tiene que ver entonces si esto se aplica al final? ¿Qué tiene que hacer dentro de la prueba? Es lo que yo les he dicho, a veces el código está un poquito desordenado. Pues lo único que tiene que ver es de que se va a prescindir de la prueba para demostrarlo, pero es en el debate. Y aquí el artículo no nos dice una vez llegado el debate. No, aquí es cuando se postule un hecho como notorio el tribunal. ¿Y cómo sabemos que es en el debate? Porque esa palabra nos abre la puerta para saber que es un tribunal, que es un debate. Durante cada una de las etapas procesales anteriores, es decir, la preparatoria, la intermedia, va a conocer un juzgado. Y ya en el debate conoce un tribunal de sentencia. Entonces, pues aquí este 184 se va a aplicar justo en el debate. Entonces, por favor, al 368, si no es que estoy mal yo en mi código, al artículo 368 del Código Procesal Penal, por favor, anótenle 184 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando ya del desarrollo del debate. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia y el presidente dice, ¿verdad?, que va a verificar la presencia de las partes, el acusado y su defensor de la víctima o agraviado, de los testigos, peritos o intérpretes que deben tomar parte del debate. Hay un punto ahí. El presidente del tribunal declarará abierto el debate. Antes de este momento, antes de que el tribunal, el presidente declare abierto el debate, debe de tomar la palabra o debe pedir la palabra el interesado e indicarle al tribunal que solicita que el presente debate sea tramitado por medio de un hecho notorio. El artículo 184. ¿Cómo así? Va a decir el tribunal. Sí, va a justificar el interesado. Pues mi defendido está dispuesto a aceptar los hechos que la fiscalía le está atribuyendo y la fiscalía va a prescindir de la prueba consistente en tal y tal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Acortando un debate, pero estamos prescindiendo de alguna prueba. En esta etapa es donde se aplica el 184. Y al 184, por favor, hagan el llamado del 368. Cuesta mucho, de verdad, durante todo mi estudio nunca me lo enseñaron hasta que estuve en un debate. Entonces, cuando ya a ustedes les toque ese momento, tal vez, obvio, la experiencia no les va a dar este conocimiento, ay, sí, yo ya lo pasé, pero van a saber de qué está hablando el tribunal o quien se lo proponga, porque a veces la fiscalía es la que insta a este hecho notorio. A veces el propio tribunal les dice, miren, ustedes, ¿por qué no nos vamos con un hecho notorio? Usted acepta, por supuesto que no caben todos los delitos, son delitos muy, muy sencillos, no son delitos tan graves. Vamos. Hemos hablado de prueba y debate. ¿Por qué tanto que habla en el debate? Porque en el debate se van a diligenciar los medios de prueba. ¿Y qué es la prueba? Derivó de aquellos indicios que fueron recabados en el escenario criminal. O sea, vamos de atrás para adelante, de adelante para atrás. Volvamos a hablar del indicio. El indicio se puede definir desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista criminalístico y desde el punto de vista probatorio. ¿Qué es un indicio criminalístico? Para Arburola, los indicios son evidencias físicas materiales que nos pueden conducir al descubrimiento de un determinado hecho punible, esclareciéndonos la forma o modus operandi por medio de la consumación y por medio de los mismos se logra la identificación del autor o autores del hecho. Es tal lo que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal. Por medio de esa averiguación de la verdad, vamos a descubrir qué fue lo que ocurrió en este hecho punible, pero no solo vamos a descubrir, vamos a tratar de establecer quién es el responsable. Vamos. ¿Qué es un indicio probatorio? Según Mancini, dice que el indicio es una circunstancia de la que se puede extraer una conclusión en relación con la existencia o inexistencia de un hecho a probar. Aquí está. ¿Qué es un indicio probatorio? ¿Cuál es la definición de indicio probatorio? Bueno, circunstancia de la que se puede extraer una conclusión en relación con la existencia o inexistencia de un hecho a probar. Vincenzo Mancini, ¿quién era Mancini? Porque aquí en la presentación anterior hablábamos de Mancini. Bueno, ¿quién fue Vincenzo Mancini? Fue alumno, solo miren ustedes qué dicha, de Enrico Ferri.
Vincenzo Mancini fue abogado y catedrático de Derecho Penal y Procesal en las universidades de Ferrara, Sassari, Siena, Universidad de Nápoles, Turín, Pavía, Padua. Y luego en Padua de 1939 a 1943. Aquí les presento al señor Vincenzo Mancini. Bueno, la naturaleza de la prueba indiciaria. ¿Cuál es la naturaleza de la prueba indiciaria? Ya lo vimos antes. Los indicios son una prueba crítica, lógica e indirecta. Hablemos de la prueba en el proceso penal. Me encanta esta obra, de verdad. Por favor, cuando tengan ustedes su tiempo libre, léanla. Ahí está en internet. No hay necesidad de que lo compremos. En internet está este libro. La prueba en el proceso penal del maestro José Ignacio Caferata Nores. Amo a este autor, de verdad. Me encanta cómo él explica de una forma clara, sencilla. Presunciones e indicios, directamente en la página 189 de la prueba en el proceso penal de José Ignacio Caferata Nores. Formas de interpretar una ley. ¿Cómo se va a interpretar una ley? En lato sensu, sentido amplio, y en estricto sensu, en sentido muy estricto. Formas de interpretar una ley. La presunción, en sentido propio, es una norma legal que suple en forma absoluta la prueba del hecho. Ah, no necesito probar porque yo lo presumo. Aquí en Guatemala no. Lo da por probado si se acredita la existencia de las circunstancias que basan la presunción sin admitir demostración en contrario. Este caso no aplica aquí en Guatemala porque tenemos un proceso bastante garantista. No se aceptan las presunciones, pero es parte de la doctrina y es bueno saberlo. Aplicación en el proceso penal. Generalmente, dice aquí el autor, se haya excluida la presunción con relación al objeto del proceso penal, aunque a veces se le acepta respecto de hechos con incidencia puramente procesal, mas no de la investigación en concreto. Tal sería el caso, por ejemplo, de la presunción de fuga consagrada en los códigos. O sea, existe la posibilidad de que un reo se fugue, pero pues tampoco me da garantía que mi cliente se vaya a fugar. Pero pues existe la posibilidad. Se puede presumir que en algún momento se van a fugar. Ah, ahí sí aplica esa presunción en materia procesal. Cuando imponen el encarcelamiento preventivo, si la amenaza penal deriva de la posible condena, que la condena va a superar cierto límite. O sea, mejor se va a prisión preventiva porque existe el caso de que se vaya a evadir de la investigación. Es una presunción, pero eminentemente procesal. No se le presume de que de verdad es el autor. No, se presume que se va a fugar. ¿Quién no quiere salir de la cárcel? ¿Quién no quiere mantener su libertad? Bueno, en sentido lato, en amplio. Algunas leyes establecen presunciones acerca de la concurrencia de ciertos extremos fácticos de la imputación delictiva, pero su valor conviccional cede frente a la simple prueba en contrario. Bueno, algunas leyes en sentido amplio establecen presunciones, pero no duran mucho porque viene prueba a demostrar pues que no es solo la presunción lo que va a valer, sino que en sí tiene que haber una prueba directa o indirecta. Reglamentación legal. Si bien la ley no reglamenta especialmente la prueba indiciaria, varias normas se refieren a ella, por lo cual no se puede negar su posible uso en el campo del proceso penal. En nuestro Código Procesal Penal nada hay de la prueba indiciaria. Empero, aunque aquellas no existieran, esta interpretación se justificaría por imperio de los principios de libertad probatoria. Todos tenemos derecho a probar. Podemos probar lo que querramos. Bueno, vamos a este silogismo indiciario. La naturaleza probatoria del indicio no está en in re ipsa. ¿Qué es eso? En la cosa misma, sino que surge como fruto lógico de su relación con determinada norma de experiencia, en virtud de un mecanismo silogístico. Ah, vamos a ver aquí un poco de aquella clase que no nos gustaba muchísimo, o no nos gustaba nada, en el cual el hecho indiciario es tomado como premisa menor. Ah, el hecho indiciario es la premisa menor, y una enunciación basada en la regla de la experiencia común funcionaría como premisa mayor. La conclusión que surge de la relación entre ambas premisas es la que otorga fuerza probatoria al indicio. Así, por ejemplo, la tenencia de la res furtiva no importa. ¿Qué es eso? Res furtiva, cosas robadas. Se consideran tales las arrebatadas por el ladrón. Ya estuvieran en su poder, ya estuvieran en manos de un poseedor de buena fe. Es una cosa de ajena pertenencia. En sí misma, prueba algo acerca de que su tenedor, sea el ladrón,
Pero si aquella se le enfrenta con una regla que enuncia quien roba una cosa, ordinariamente la conserva en su poder. La conclusión que la relación de ambas se obtenga puede presentar un valor condicional, pero no siempre. Se presume de que el que roba se queda con lo que tiene. Ustedes, por favor, un minuto. El respectivo silogismo quedaría configurado así. Quien roba una cosa, ordinariamente la conserva en su poder. El imputado. Aquí vemos la premisa. El imputado tenía en su poder la cosa robada. Entonces, luego, el imputado probablemente la robó. Ahí queda el silogismo. Esto evidencia que la eficacia probatoria de la prueba indiciaria dependerá, en primer lugar, de que el hecho constitutivo del indicio esté fehacientemente acreditado. En segundo término, del grado de la veracidad objetivamente comprobable de la enunciación general con la cual se relaciona con aquel. Y por último, de la corrección lógica del enlace entre ambos términos. Bueno, hablando de indicios, de silogismos, de prueba indiciaria, concluyo esta clase y les deseo el mejor inicio de semana a cada uno de ustedes. Dios bendiga sus actividades. Gracias por el tiempo.